Y bueno, esta gente cómo andan, ya se imaginarán cómo estoy yo, obviamente. Más que feliz, Paraguay, sí, Paraguay eliminó a Alemania y estamos en los octavos de final de la Copa del Mundo. Vamos a jugar probablemente contra la selección más difícil de todas, que en Francia. Ya nos volamos revancha de un europeo que nos eliminó sobre la hora hace 24 años, en el año 2002, que es Alemania, que nos eliminó en el Mundial de 2002 en el octavo de final con un gol sobre la hora. Y ahora vamos por la segunda verganza contra Mbappé, Dembélé y todo eso. Toda esa gente que no sé exactamente si decir que son franceses o no, pero juegan con la camiseta de Francia. En fin, es un chiste, no lo tomen tan en serio. Pero sí, estamos... No creo que pueda describir la enorme alegría que siento, la enorme alegría que sentí en el momento en que pasó, pero tengo que reconocer que todavía no caigo del todo. Es realmente increíble lo que logró la selección paraguaya y esperemos que esto sea solo el comienzo, porque tenemos otro partido ahora y yo no dudo que podamos ganar también, ¿eh? O sea, que Francia le tiene a Mbappé, a Dembélé, a todos esos planes. Se le puede ganar nomás también, 11 contra 11. No hay ningún impedimento para que podamos eliminarlo también, en fin. De entrada les voy diciendo, me estoy todavía debatiendo acerca de si hablo o no del partido de la selección paraguaya. Este no es un canal de fútbol ni es un canal deportivo, este canal habla de música y últimamente empezamos también a hablar de cine, pero una cosa es hablar de música y cine, que más o menos tiene que ver con el arte y demás, pero otra cosa es hablar de fútbol, que es otra cosa, pero que es algo totalmente distinto. Ya estamos pasando al deporte. Yo puedo hablar tranquilamente de fútbol sin ningún problema, no lo hago porque no voy a parar y voy a terminar poniéndome nervioso y diciendo un montón de cosas de las que capaz me arrepienta. Me estoy debatiendo igual todavía por la ocasión especial y por el gran triunfo de la selección. Me estoy debatiendo acerca de si hago un video o no sobre el triunfo de la selección, pero ¿saben qué? Ya piro, voy a hacerlo. Este jueves a la noche probablemente lo tengan ahí tirado. Va a ser una de las poquísimas selecciones que voy a hacer en este canal en la que voy a hablar de fútbol, pero bueno. A lo que nos atañe hoy. Retomamos en las discografías del rock paraguayo, en este caso abriendo una nueva discografía de una de las bandas más importantes de las salidas de la década del 90, acá en nuestro país, con una discografía relativamente corta, aunque si tenemos en cuenta la época en la cual esta banda surgió, podríamos decir que es una discografía sólida en cuanto al número de discos, porque en esa época las cosas costaban mucho más que hoy. Vamos a hablar del álbum debut de la banda paraguaya de pop rock Gaudí de 1996, Radio Fábula, un disco importantísimo para la línea temporal del rock paraguayo, uno de los primeros CDs, digamos, ya salidos de una industria musical paraguaya que estaba ya empezando a tener al rock como una posible posibilidad de negocio, posible posibilidad, la concha de su madre, que mal hablo. Bueno, es la euforia, ¿no?, de la victoria de la selección. Como una posibilidad de negocio. Ya el mercado de la industria musical paraguaya de aquella época, en los años 90, ya empezaba a ver al rock paraguayo, al rock nacional, como una posibilidad de negocio interesante. Todavía de manera muy solapada, muy precario todo, pero ya empezaba a haber un que otro grupo en el cual se empezaba a invertir. Ya se había lanzado para este momento el primer álbum de Deliverance, el Rompiendo el Cristal, que si bien no salió en CD, ya había salido en cassette y se iba a lanzar en CD. Ya saben ustedes la historia, vayan al video de ese disco para que sepan la historia de lo que pasó con Rompiendo el Cristal. Y Gaudí, este álbum del 96, Radio Fábula, que en realidad se graba en el 95, es uno de esos primeros discos con los cuales se empieza a cimentar ya una escena de rock paraguayo en la cual las bandas podían empezar a grabar discos y empezar un poco como a plantearse la idea de ser un poquito más profesionales. Hasta este momento todo era muy precario. Ya Gaudí fue de las primeras bandas que grabó un disco LP 100% profesional, 100% de rock paraguayo, porque por ejemplo los discos de Síntesis de la banda de Rolando Chaparro son anteriores a este disco de Gaudí. Pero bueno, lo que pasaba con Rolando y su banda Síntesis es que bueno, él venía del mundo del nuevo cancionero, después pasó a reformar su banda Síntesis y ahí lanzó esos discos. Pero es como que la primera banda nueva 100% de rock que lanzó, de las primeras al menos, que lanzó un disco CD, LP durante la década del 90, Gaudí es un pilar fundamental en ese sentido.
Bueno, hay que hablar de cómo surge esta banda, porque Gaudí es una banda muy importante, como dije, para la historia del rock paraguayo. Durante mucho tiempo se la tuvo como una banda olvidada, digamos que no fue sino hasta principios de la década del 2010 que se los empezó a recordar más, en gran medida porque la banda tuvo un pequeño comeback. De hecho, la banda podríamos decir que no se ha separado hasta el día de hoy. Podríamos decir que sigue junta, a pesar de que no tocan tanto, tocan muy esporádicamente. Pero la banda estuvo mucho tiempo separada, casi toda la década del 2000 la banda no tuvo actividad, hasta que en el año 2010 regresaron, incluso con no solo tocando en vivo, sino también lanzando un nuevo disco, del que también vamos a hablar en su momento. Ellos tienen 3 discos de estudio hasta ahora. Y cuando ellos regresan en el año 2010 es cuando empieza de vuelta a... La gente se empieza a enterar un poco de que había rock paraguayo en los 90, porque muchos de nosotros, muchos de los que crecimos en la década del 2000 y no teníamos la suerte de tener internet en casa, porque en esa época todavía era muy inaccesible, creíamos que el rock paraguayo comenzaba con el natural de Paico. Esa fue como la génesis de todo, porque era el único disco que conocíamos antes, el disco más tardío que conocíamos del rock paraguayo, o el disco más temprano más bien que conocíamos del rock paraguayo hasta esa época. Para muchos de nosotros era el natural de Paico, no sabíamos nada de lo que había pasado antes. Y no fue sino hasta que llegó el internet de manera masiva en Paraguay a partir de 2010, que al mismo tiempo coincidió con la vuelta de Gaudí, que muchos de nosotros, muchos adolescentes o chicos que estábamos saliendo de la adolescencia en esa época, empezamos a descubrir de hecho que había más bandas de rock acá en Paraguay antes de la década del 2000. Gaudí era una de ellas y, como dije, era una de las más importantes. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco de la historia de la banda, cómo llegamos a la grabación de este disco. Mánquenme que acabo de cometer un error. Ok, disculpen. Ok, bueno. El grupo, en principio, si bien es un cuarteto en este álbum, ya vamos a hablar de esta aclaración importante. El grupo originalmente se forma en el año 92 por 3 integrantes: Aldo Natalicia en guitarra y voz, Pincho Villalba en batería y Oscar Rivas en bajo. Esto en el año 1992. Pero ¿dónde está la génesis de todo? La génesis de todo, cuando no, como en muchos casos del rock paraguayo de esa época, la génesis de todo fue Rock Summer. Los integrantes de Gaudí, 2 de ellos al menos, no recuerdo cuál de los 2, pero creo que Aldo era uno de ellos, el propio Aldo, que es el vocalista, estuvieron presentes en el Rock Summer en 1988, viendo por supuesto a Soda Stereo, a Paralamas 2 Suceso, a Fito Páez, a RH Positivo, que fue la gran revelación nacional de aquel festival histórico que fue Rock Summer en 1988. Lastimosamente RH Positivo nunca pudo capitalizar ese éxito. Lanzó sí un EP al año siguiente, pero no pudo capitalizar ese éxito y esa llamada de atención que tuvieron. Ese disco, por cierto, está analizado, Brebajes de Amor se llama. Pueden ir a verlo, es uno de los videos más antiguos de hecho que hay acá en el canal. Y nada, luego de esa experiencia tan particular para muchos y sobre todo para los miembros de Gaudí, de haber pasado por Rock Summer, de haber estado presente ahí en el Club Nacional de San Bernardino viendo a todas esas bandas por primera vez, afloró en ellos el deseo. Ellos eran chicos saliendo de la adolescencia o incluso adolescentes. Afloró en ellos el deseo de intentar formar una banda ellos mismos. Ya en aquella época empezaron a plantearse esa idea a finales de los 80 y finalmente en el año 1992 estos 3 chicos, Aldo Natalicia, Pincho Villalba y Oscar Rivas, conforman, valga la redundancia, lo que es Gaudí en sus inicios. Durante los siguientes meses, años, los primeros 1 o 2 años que tocan sobre todo en colegios, en pequeños pubs, hasta que consiguen el suficiente dinero para grabar no un disco ni un EP profesional, sino un demo. Según lo que los propios integrantes de la banda dicen en una entrevista con el David Moreno, que es otro youtuber de música acá de Paraguay, le mando un saludo si está escuchando, por ahí en una de esas me está escuchando. Gaudí se entrevistó David los entrevistó a los Gaudí hace unos años, cuando estaban regresando para tocar en Sacramento, Uruguay. Y bueno, ahí ellos cuentan que la grabación de ese demo original creo que eran 2 o 3 canciones nada más, les costó, según ellos, 1 millón de guaraníes. Uno dirá, 1 millón de guaraníes no es ni un sueldo mínimo acá, pero no, es
1 millón menos que un sueldo mínimo, literalmente 1 millón de guaraníes, pero no menos, son 2 millones menos. La cuestión es que, claro, estamos hablando de 1993 aproximadamente, o sea, 1 millón de guaraníes en esa época era mucha plata, más o menos algo así como decir 10 millones de hoy en día. Imagínense lo que era grabar un demo, ellos mismos dicen, en esa época todo era mucho más caro, todo era mucho más caro. Hoy en día, si bien ciertos equipos de grabación son relativamente caros, por lo menos uno si se pone a ahorrarlos puede acceder a ellos y más o menos en su casa puede intentar ya grabar un demo como para poder presentárselo a otra gente y ver si hay alguien interesado en invertir en uno, ¿no? La cuestión es que, bueno, Gaudí saca ese demo, sigue tocando a la par y los invitan para un festival muy importante de aquella época, para lo que era el rock paraguayo de aquella época, que era todavía muy incipiente y todavía muy precario y todavía muy underground. Ese festival era Evolución 2000. Evolución 2000 era un festival que realizaba la Radio Primero de Marzo FM, que en esa época la Radio Primero de Marzo tenía una FM que tenía el mismo nombre, que era una de las principales difusoras, digamos, del rock paraguayo. En aquella época, en aquella incipiente época todavía, prácticamente no había material profesional de rock paraguayo en esa época. Se habían grabado muy pocos discos hasta ese momento. Y bueno, ellos, digamos que Radio Primero de Marzo a veces realizaba festivales, realizaba concursos. Gaudí participa en uno de esos festivales, que es Evolución 2000, y como premio por haber participado y por haberse destacado en dicho festival, reciben la oportunidad por parte de Radio Primero de Marzo de grabar un cassette. A ver, el Festival Evolución 2000 y la Radio Primero de Marzo lo que hacía con muchas de las bandas que participaban en el festival, en este evento, era las que más se destacaban, a las que mejor les iba. Ellos la radio los ponía en un estudio y los hacía grabar, a cada uno de ellos les hacía grabar un tema para un pequeño cassette compilado que después salía a la venta. Gaudí grabó en ese compilado de Evolución 2000 que ellos grabaron por haber participado del festival con Radio Primero de Marzo. Ellos graban una versión muy preliminar y muy, hay que decirlo, muy preliminar y muy, ¿cómo podríamos decirlo? Bastante cruda, bastante sucia, por qué no decirlo, de Ayer, que es probablemente su canción más conocida y la canción que abre este álbum Radio Fábula, que ya vamos a hablar en breve, ya vamos a llegar a él. Pero Ayer ya hay una versión preliminar. Ayer es una de las pocas canciones de Gaudí que tiene 2 versiones oficiales. La primera que aparece en aquel compilado cassette de Evolución 2000 en el año 94, y la segunda que es, podríamos decir, la principal, la oficial y la que terminó siendo un hit, que es la que luego aparecería abriendo Radio Fábula. De hecho, el nombre del disco provenía, el nombre del futuro disco del año lanzado en el 96, provenía, según cuentan los mismos miembros de Gaudí, de una canción que se llamaba así, que se llamaba Radio Fábula, aunque nunca llegó a ser grabada, al menos no para el primer disco de la banda, ¿no? Irónicamente. Luego de esa experiencia, ya metiéndose en el estudio por primera vez, la banda sigue tocando y finalmente consiguen el suficiente apoyo como para aventurarse al enorme desafío que era grabar nada más y nada menos que un CD LP con sus propias canciones. Ellos cuentan anécdotas con las que uno no puede más que sentirse identificado, porque para que vean cómo los músicos paraguayos siempre han sufrido, sobre todo lo que hacemos rock acá en este país, sufrimos muchísimo. Y acá hablo con conocimiento de causa porque me ha pasado a mí. Yo he pasado por cada cosa y he dormido en cada lugar. La cuestión es que ellos cuentan que en una ocasión iban a tocar con otras bandas y al parecer uno de los grupos que tocaba antes que ellos se extendió de más en su concierto y básicamente el dueño del local ya estaba cansado de todo, tenía los huevos hinchados y ya le dijo a los Gaudí que no iban a tocar porque ya no quería saber más nada. Los Gaudí básicamente le tuvieron que rogar para que por favor pudiesen tocar ellos también. O sea, imagínense las cosas por las que tantos músicos paraguayos han pasado. Esta es una anécdota nada más. Después hay millones, o sea, músicos a los que no se les ha querido pagar, músicos que fueron hasta la loma del culo a tocar y al final no lo recibió nadie, ese tipo de cosas por las que uno tiene que pasar cuando se quiere aventurar en este mundo de la música y sobre todo del rock acá en Paraguay. Bueno, acá tenemos una de las tantas historias, ¿no? de la mano de Gaudí. Luego de tocar y de tener esta primera experiencia en el estudio, el grupo finalmente consigue el apoyo suficiente, se mete a los estudios Yodi Media, que hoy en día son los estudios Yodi Media, que en esa época le seguían perteneciendo técnicamente a George Wegner,
al líder de Yodi, que fue de hecho el que fundó el estudio ya a finales de los 60, pero según cuenta el mismo George Wegner, en esa época, en los 90, estaba tercerizado el estudio, o sea, él no se metía tanto en el manejo del estudio, sino que lo manejaba otra persona a la cual él básicamente le cedió totalmente el estudio. El señor George Wegner no retomaría su control total sobre su propio estudio hasta mucho después, hasta 20, 25 años más tarde. La cuestión es que ellos se meten al estudio Yodi en el año 1995, más o menos en el verano, finales del verano, febrero, marzo de aquel año. El disco se graba, según ellos cuentan, se masteriza en Canadá, porque así tenían que ser las cosas en aquella época, la tecnología no daba abasto acá. Y finalmente, en el año 1996, sale a la luz Radio Fábula, que es el álbum debut de Gaudí bajo el sello IPSA. Mucha gente asocia a Gaudí con Kamikaze Records, lo cual es entendible, pero Gaudí no lanzaría su disco con Kamikaze, sino este disco no se lanzó con Kamikaze. Kamikaze, en este momento en particular de la historia, 1995-96, Kamikaze todavía no existía. Kamikaze se formó recién en 97, 98, empezaría ya a activar formalmente como un sello discográfico, y no sería hasta los finales del 98, 99 que empezaría ya a lanzar sus primeros materiales, entre los cuales estaba el segundo disco de Gaudí, que es Turbo, que obviamente también lo vamos a analizar, pero nada más quería hacer esa aclaración. El primer disco de Gaudí, Radio Fábula, lo lanzó IPSA, o sea, lo distribuyó IPSA, porque no sé si IPSA estuvo también detrás de la producción, porque hay que entender también esa diferencia. Una cosa es que un sello discográfico te produzca el disco a nivel, digamos, ejecutivo, comercial y monetario, o sea que ellos pongan la guita para que vos grabes el disco, y otra es que simplemente lo distribuya. Lo normal es que un sello discográfico te distribuya los discos casi siempre, eso es lo normal, y a veces y lo normal es que te lo produzca y también te lo distribuya. Ahora, si vos tenés la suerte, como tienen muchos artistas ya de renombre, o otros que se deciden esforzarse, de bancar tu disco por vos mismo o que te lo banque un tercero, simplemente vos haces un trato de distribución con un sello discográfico para que te lo distribuya, porque muchas veces vos no tenés la capacidad para distribuirlo, al menos en esa época era así. Hoy en día uno puede hacerlo solo porque es cuestión de lanzarlo a las plataformas y ya está, pero en esa época estaba la cuestión física, entonces vos necesitabas una cadena de producción que te fabricara 2 discos, que te hiciera copias, que los pusiera en las tiendas, bueno, necesitaba sí o sí la ayuda de un sello, eso es lo que quiero decir, para distribuir el disco, por más que ellos no hayan puesto la guita para que se grabe. Intuyo que probablemente lo que pasó con IPSA fue eso, o sea, no necesariamente produjeron el disco, o sea, no necesariamente pusieron guita para que Radio Fábula se grabara, sino que simplemente se encargaron de la distribución, del fabricar los discos y demás. Bueno, hecha toda esa aclaración, la historia llega hasta acá, y dicho todo eso, vamos a hablar del álbum. Sin duda alguna que hay una referencia muy difícil de ignorar cuando uno escucha Radio Fábula, porque es casi una referencia obvia, porque es a lo que suena. Y ojo, no estoy diciendo esto como algo negativo, o sea, estoy diciendo algo como algo meramente descriptivo, pero es muy evidente cuál es la principal influencia de Gaudí. La principal influencia de Gaudí es Soda Stereo. Particularmente, especialmente y específicamente el Soda Stereo de una etapa muy concreta de su carrera, que es el Soda Stereo de finales de los 80, especialmente de los discos Signos, sobre todo Signos, y parcialmente también Doble Vida, que es el disco donde está Ciudad de Pobres Corazones. Se nota mucho que la influencia principal de Gaudí son esos 2 discos de Soda Stereo, y Soda Stereo como banda en sí. También tiene algunas cosas de los primeros 2 discos, de Nada Personal y del debut, alguna cosa muy puntual, pero en líneas generales se nota que la principal inspiración es Signos y Doble Vida, esa etapa de Soda Stereo en particular, que ya era una etapa que seguía siendo muy ochentera, pero ya muy avanzada y ya mucho más refinada, y que ya en cierta manera empezaba a dar algunos avisos de lo que después iba a ser el cambio que haría el grupo Soda Stereo en lo que tiene que ver ya los primeros tiempos de los 90, ¿no? Sus primeros 2 discos, sobre todo el primer disco de los 90 de Soda, que es Canción Animal, que es un disco mucho más con un estilo de producción mucho más crudo, mientras que Signos y Doble Vida son discos mucho más con mucha más carga de producción, ¿no? Se nota que Gaudí también intentaba como emular ese estilo de producción, sobre todo el de Signos. El de Doble Vida era mucho más exagerado, pero el de Signos era un poquito más medido,
Y con Radio Fábula yo creo que Gaudí intentó un poco emular sobre todo ese estilo de producción de signos. ¿Lo logra? Bueno, tenemos que tener en cuenta que este disco se grabó en Paraguay, o sea, obviamente que no lo logra al mismo nivel. Este disco se grabó con los recursos que había en ese momento acá, y hoy era de hecho uno de los estudios más avanzados que existían acá en Paraguay, ya en esa época, pero mediados de los 90 Paraguay, la tecnología acá llegaba a cuentagotas, la tecnología de grabación, digo, y para grabar rock era todo era toda una odisea poder grabar rock en este país en esa época. Y se nota obviamente que la producción de este disco, que es muy buena teniendo en cuenta todas estas limitaciones, la producción de este disco es exageradamente buena, pero obviamente las limitaciones son muy difíciles de ignorar y son muy notables. Aunque al mismo tiempo yo tengo que reconocer que esa digamos, esa cierta crudeza, esa cierta suciedad que a momentos tiene el disco, intentando ser más que eso, le da un cierto aire identitario que hace que se destaque bastante. Hay un detalle de hecho en este disco que es muy identitario y que muchos hasta podrían ver como un detalle feo, como una cosa fea, que es el sonido, gran parte del sonido de la guitarra de Aldo Natalicia, que ahí en la miniatura están viendo que yo digo que es una Pacífica. Intuyo yo que es la Pacífica. A ver, ¿por qué intuyo que es una Pacífica? Hay un videoclip, el único videoclip creo de Gaudí en esta época, que es de unos años antes, que es la canción ¿Quién sos? Del segundo disco de Turbo. Y en ese video a Aldo Natalicia se lo ve tocando una guitarra Pacífica estrato azul, o sea, celeste con blanco. Que bueno, me hacía acordar, al principio pensé que era una Ibanez, pero no, después la miré bien y vi que era una Pacífica. Y claro, ese sonido, yo cuando vi esa guitarra y escuché este disco Radio Fábula me di cuenta enseguida que era esa guitarra, al menos yo intuyo que es esa guitarra porque suena a esa guitarra. Yo tenía un compañero que tenía una guitarra Pacífica que sonaba más o menos así. Se nota, o sea, ese sonido particular que tiene la guitarra de Aldo, sobre todo cuando está más limpia en este disco, es un sonido que suena mucho que suena muy, ¿cómo podríamos decirlo? Suena a guitarra de práctica, de momento suena un poco amateur, los rasguidos esos más limpios que hace Aldo, en ese momento su guitarra suena muy amateur, su sonido, digo, él no, obviamente él toca muy bien, él toca espectacularmente bien, de hecho se manda uno solo de la gran puta en este disco. Pero su guitarra en esos momentos más limpios suena un poco amateur, pero al mismo tiempo eso le da un aire de identidad tremendo al disco, porque sabes que cuando escuchas esa guitarra o ese sonido de guitarra, sabes que estás escuchando Radio Fábula y sabes que estás escuchando Gaudí, lo cual no deja de ser algo, a ver, podría ser algo malo si eso le restase calidad a las canciones o las hiciese sonar mal. Pero lo cierto es que este disco tiene temazos, entonces el hecho de que tenga esa particularidad no hace que el disco pierda puntos, al contrario, las canciones son tan buenas que ese elemento que podría parecer un defecto en otros contextos lo hace todavía más único al disco y le da una identidad que probablemente si hubiese tenido un sonido de guitarra más mejor producido o mejor procesado, probablemente no hubiese tenido esa identidad. En cierta manera a lo que suena Radio Fábula es a una banda de pop rock muy sofisticada a la hora de tocar, con ideas muy sofisticadas, con ideas muy ambiciosas, pero grabando con los recursos propios de lo que era la tecnología acá en Paraguay en esa época. Pero vuelvo a repetir, el disco es tan bueno que esos recursos limitados, esos problemas eventuales que podrían haber tenido por la falta de recursos, no terminan siendo un problema, al contrario, le da al disco un aire de muchísima frescura. En lo que son las canciones, bueno, no hay... A ver, hay una sola canción que yo considero floja en este disco. Irónicamente es una de las canciones más famosas de Gaudí. Así que, no sé, capaz mucha de la gente que esté escuchando esto, cuando sepa lo que tengo que decir de esa canción, probablemente esté en desacuerdo conmigo. Probablemente los propios miembros de Gaudí, si escuchan esto, van a estar en desacuerdo conmigo. Pero después el disco en su gran mayoría tiene auténticos temazos y sobre todo... Lo que me fascina de Gaudí era lo tremendamente ambiciosos que eran. Perdón, se me olvidó un detalle que era muy importante y ahora lo quiero mencionar. Discúlpenme que me haya olvidado. Ustedes saben que yo laburo sin guión. La banda, como dije, en un principio era un trío con Aldo Natalicia, Pincho Villalba y Oscar Rojas, creo.
Esperen que reviso de vuelta porque no quiero nombrarme el nombre, tengo todo anotado acá, mánquenme. A ver. Oscar Rivas, perdón, puta. Anoto las cosas, pero aún así de repente me olvido. Oscar Rivas, Aldo Natalicia y Pincho Villalba son los miembros originales, el trío original, pero ya para la grabación del demo original de Gaudí y de la primera versión de ayer que aparece en Evolución 2000, en el cassette recopilatorio del Festival Evolución 2000, ya se suma un cuarto integrante, que en un principio era nada más un ayudante, sobre todo por su corta edad, pero después terminaría siendo un miembro fijo, y no solamente un miembro fijo, sino un miembro fundamental en esta primera etapa de la banda, que es el tecladista Fran Villalba. Fran Villalba en ese momento era literalmente un niño, cuando se une a Gaudí, digo, era literalmente un niño. Él se une a la banda entre el 93 y el 94 cuando tenía apenas 13, 14 años, era un menor de edad, no tenía ni 15 años Fran Villalba, pero era tan talentoso con lo que hacía con el piano y con los teclados en aquella época, que bueno, los arreglos que había hecho para Ayer, o sea, ese teclado original de Ayer, que está tanto en la versión original como en la versión de acá de Radio Fábula, es un teclado maravilloso. No voy a entrar tanto en detalle porque ya voy a llegar a canción por canción, pero Fran Villalba era un miembro que Gaudí no podía darse el lujo de no aprovechar en sus filas, entonces obviamente lo ficharon como miembro fijo. Tuvieron obviamente problemas porque claro, Fran no solamente era menor de edad, sino que además es un chico que, bueno, hasta el día de hoy, Fran Villalba hoy en día es muy conocido, es muy recordado, al menos dentro de lo que es el ámbito musical paraguayo, porque es un tipo tan talentoso que muchos años después, en 2010, 2011, fue el encargado de hacer la banda sonora de la icónica película Siete Cajas, una de las películas más importantes de la historia del cine paraguayo. Él hizo la banda sonora. Ahí te das cuenta cómo el enorme talento que tenía este pendejo ya desde muy nene, ¿no? Y acá en Gaudí, que son básicamente sus primeros pasos, sus pasos de bebé como músico, ya se ve el enorme talento que tenía. Y claro, él al ser menor de edad y al tener encima mucha cara de nene, porque hasta el día de hoy de hecho uno lo ve y parece más joven de lo que es, a la banda le representó un problema en un principio, porque claro, la banda tocaba en locales nocturnos, un menor de edad en teoría no debería poder entrar ahí, bueno, la banda tuvo que sortear eso durante un tiempo, pero Fran Villalba era alguien, como dije, tan talentoso con sus teclados y tan talentoso musicalmente, que ellos no podían darse el lujo de que no esté en la banda. Obviamente lo ficharon y graba este disco y graba también el siguiente que estuvo. Volviendo al disco. Lo que me fascina de las canciones de este álbum, la gran mayoría de las canciones de este álbum, es lo tremendamente ambiciosas, variables que son, sobre todo. Dentro de la misma canción muchas veces Gaudí te mete un montón de cosas al mismo tiempo y después retoma. Hay veces que una canción comienza como una balada, después se convierte en una canción más ágil, después una canción puede tener un ritmo de vals, después pasar a una canción folk. De repente te puede meter reggae, de repente te puede meter, en esa misma canción te cambian y te hacen un ritmo medio latino. Los solos de guitarra de Aldo Natalicia en algunas de las canciones de este disco son una puta maravilla, o sea, a momentos hasta, no sé, parecen solos de, no sé, por dar un ejemplo, de Richie Sambora o de Bon Jovi o incluso de Steve Lukather, creo que es el apellido, el guitarrista de Toto. Aldo es un gran guitarrista. Como cantante también se defiende, aunque bueno, tengo que reconocer que lo he escuchado en vivo en los videos del concierto de Sacramento y como que le cuesta un poco ahora, pero en esta época, sobre todo cuando era más joven, cantaba bastante bien dentro de las limitaciones que tenía como cantante. Las melodías de este disco son adictivas en muchos momentos, la banda sabe muy bien cómo componer ganchos, son grandes compositores de ganchos y grandes compositores de progresiones, o sea, de cambios de tonalidad y de cambios de emoción, sobre todo en una propia canción. Es maravilloso lo que ellos hacen en ese sentido. Es un álbum perfecto este. Y le faltaba poco, digamos, estaba 8,5, 9 le pondría al debut de Odi a Radio Fábula, porque bueno, sí, puedo reconocer que, a ver, por esa única canción que a mí me parece floja, yo creo que la banda perdió la oportunidad de hacer un disco de 10. Capaz si esa canción no estaba o se mejoraba un poco, podíamos hablar acá de una obra maestra, pero bueno, no es como que tampoco no sea mérito lo que hayan hecho en este álbum. O sea, Gaudí en este disco prácticamente no falla en casi ningún momento, salvo por esa canción, no falla en ningún momento. Y nada, es un disco que forma parte de la enciclopedia musical paraguaya de
de los últimos 50 años. O sea, no deberían, si hay un disco, o sea, si ustedes quieren investigar acerca del rock paraguayo, este es un disco obligado. Tienen que pasar por este disco sí o sí, así como tienen que pasar por el disco por Rompiendo el Cristal de Deliverance, por el disco por el primer disco de Paico, por el primer disco de Salamandra, por el primer disco de Ray Banana Skins. O sea, por más de que no sea tanto tu estilo, son discos tan importantes que uno no puede no pasar por ellos. Gaudí y Radio Fábula sobre todo, con Radio Fábula sobre todo, logra eso. Un disco que es fundamental, un pilar fundamental de esa estructura del rock paraguayo, de esa estructura del mercado del rock paraguayo que ya se empezaba a cimentar en la década del 90, mediados de la década del 90, particularmente con este disco de Gaudí y otros que vendrían también casi al mismo tiempo. En su momento hablaremos de ellos seguro. Bueno, dicho todo eso, a la par que estoy viendo el partido entre Estados Unidos y Bosnia, que está 0-0 todavía, vamos a proceder con el canción por canción. El álbum tiene una pequeña introducción de 33 segundos que dice Radio Fábula, justamente, en donde tenemos escuchamos justamente a un locutor presentando la radio, diciendo esto es Radio Fábula y demás, y abrimos con la canción más famosa de toda la carrera de Gaudí, su hit más exitoso, su canción más exitosa, que ya se pasaba en las radios en los 90, que es Ayer. Ayer es una canción pop perfecta, es así de simple, una canción pop perfecta por donde se la mire. Saltarina, alegre, efervescente, un verso delicioso, un coro recontra satisfactorio, una melodía de teclado que la primera vez que, por más que la escuches por primera vez, parece que la conociste de toda la vida. Un ritmo sencillo, nada complicado, simple, directa, una letra muy, muy elegante pero a la vez muy simple. Todo lo que tiene que tener una canción pop para ser perfecta, para ser un hit, siendo buena música, siendo alguna cosa refinada, siendo algo que valga la pena escuchar y que tenga un propósito artístico, pero que a la vez sea simple y que le llegue a la gente a la primera. Todo eso lo tiene Ayer. No sorprende para nada que sea la canción más famosa de Gaudí. No sorprende para nada que cada vez que la gente la escucha enseguida se la atrapa, porque es una canción atrapante. O sea, es de esas canciones que no tardan ni medio segundo en saltarte a la cara y atraparte y hacer que la disfrutes. Te guste el estilo de música que te guste, te puede gustar el reggaetón, te puede gustar el hip hop, te puede gustar el rock, te puede gustar el metal, te puede gustar la música clásica, pero Ayer es de esas canciones a la que uno no se puede resistir. Es simplemente una canción pop perfecta, de esas que solía hacer Cerati a veces. O sea, pero acá yo creo que Gaudí crea su propio estilo también de canción pop, porque, y esto quiero aclarar, cuando yo digo que la principal influencia de Gaudí, la que se nota, al menos en este disco, es la influencia de Soda Stereo, sobre todo del álbum Signos y de Doble Vida, no estoy diciendo para nada que Gaudí no tenga una identidad, Gaudí tiene un estilo que se nota de dónde viene, eso sí, pero es un estilo que tiene su propia identidad. Gaudí no suena a una copia de nada, Gaudí suena a Gaudí. Quiero aclarar también eso. Y Ayer, en ese sentido, es una canción que los identifica perfectamente. Tiene todos los elementos del estilo Gaudí resumidos en una canción pop perfecta. Un caramelo de canción pop es Ayer. Y de Ayer pasamos a Ahora, canción número 3. Otra canción pop tremendamente bien construida. Esta ya es un poco más compleja, ya empiezan a aparecer más elementos. La canción de hecho tiene una intro con algunas percusiones, hay unos tambores metidos. Una melodía preciosa, un coro también precioso. Una canción que se va construyendo de a poco hasta llegar a ese coro que termina siendo tremendamente satisfactorio, con un cierto aire nostálgico, pero también con cierto aire enérgico. A diferencia de Ayer, esta no es tan alegre, aunque sigue teniendo cierto tipo, en cierta manera, un poco de cosa, digamos, alegre. No es tan alegre como Ayer, esta es un poquito más nostálgica, tiene un poquito más de cosas así más evocativa. Después viene Caperucita y el Lobo, la canción número 4, Caperucita y el Lobo, que comienza como una balada con ese sonido de guitarra, como dije, medio amateur que tiene la guitarra de Aldo Natalicia, que es propio de la producción, pero que aún así le queda muy bien al tema. Como dije, es un elemento de identidad de este disco, porque las canciones son muy buenas y no hacen que ese sonido le reste algo al álbum. Comienza con ese sonido, con un arpegio, con ese sonido de guitarra, va comenzando la balada,
Y bueno, después la canción va ganando fuerza, se vuelve más ágil, tiene un ritmo de 4x4 bastante típico que hace que te atrape a la primera. Y bueno, tiene un coro que yo lo lamento mucho, pero me hace acordar mucho bueno, no lo lamento porque técnicamente esto jugaría a favor de Gaudí. Me hace acordar mucho el coro en el muelle de San Blas de Maná. Solo, sola, no hay mucha... medio que no puedo evitar pensar en eso. Ahora, esto lejos de jugarle contra Gaudí, le juega a favor, porque este disco es del 96. En el muelle de San Blas están Sueños Líquidos del álbum Maná. Y Sueños Líquidos es de un año después. O sea que si alguien copió a alguien acá, no fue Gaudí a Maná, fue al revés. Pero bueno, tiene ahora lo que me hace, por más que la canción me parece preciosa, la canción es preciosa, la historia que cuenta en sí, la idea central no está tan mal tampoco. Es un poco una historia de amor prohibido, una cosa así, muy típica de una canción pop. El tema es usar a Caperucita y el Lobo como los protagonistas, es como... si mal no recuerdo, la historia de Caperucita y el Lobo de hecho es un poco una referencia, o es la moraleja, es que hay que cuidarse de la gente extraña o de la gente peligrosa, o de que hay peligros allá afuera, porque esa enseñanza sobre todo iba para las nenas, porque bueno, las nenas son muy vulnerables, sobre todo a gente depravada que hay por ahí afuera, y el Lobo un poco que representaba eso. Tengo entendido que esa era la idea que había detrás del cuento original de Caperucita y el Lobo, y es como que Gaudí toma eso y lo vuelve una historia romántica, y es como, ok, medio turbina, una idea medio turbina me parece, pero bueno, la canción es muy buena, como dije. Si obliteras eso, la canción es buenísima. Después viene otra de las canciones más famosas de Gaudí, que podríamos decir que es una semi balada pop bastante bella, que es Verónica. Me hace recordar a una compañera de facultad este tema, que se llamaba así. Sí, que si me está escuchando le mando un saludo, espero que le esté pasando bien, para él y su familia. Verónica es un tema, como dije, es de los temas más sentidos del álbum. No termina de ser una balada porque no es una canción lenta, es una canción que tiene un ritmo de 4x4 bastante marcado. Acá ya se empieza a aparecer, bueno, ya en las canciones anteriores aparecía con cierto protagonismo el teclado de Fran Villalba, pero acá ya el teclado de Fran Villalba es el que inicia la canción con ese, digamos, esa melodía de piano que de vuelta te atrapa a la primera. Eso es lo que tienen estas canciones, o sea, son todas canciones poperas. En ese sentido es un pop rock muy perfecto, es de ese pop rock que a la primera te atrapa. Cuando vos escuchás el piano de Fran Villalba, ya te metes en la canción casi de inmediato, no tardás absolutamente nada en entrar en él. La canción es bastante nostálgica, es bastante romántica, es un poco triste. La canción habla de una chica, por lo que más o menos puedo descifrar en la letra. Habla de una chica que está pasando por un momento difícil y que enfrenta muchas dificultades y que a pesar de eso sigue adelante. Y bueno, encima la canción tiene el detalle de terminar con una pequeña coda acústica, con una guitarra acústica, que es la misma melodía principal, pero tocada de manera más lenta y con guitarra acústica. Muy lindo tema, se entiende también por qué fue de las canciones más famosas y sigue siendo hasta el día de hoy, una de las canciones más famosas de Gaudí, ¿no? De hecho es de las canciones que más reproducciones tienen en este álbum. A ver, saca YouTube Music, que es la plataforma que yo suelo usar más. Después viene la canción número 6, que es una de mis favoritas y una de las más ambiciosas del álbum. Acá ya entramos en, podríamos decir, la parte más ambiciosa del álbum, donde Gaudí empieza a sacar un poco todas esas ideas que tenían dentro, que es La Montaña del Placer. La Montaña del Placer comienza como una canción medio latina, con un ritmo medio latino tirando casi a salsero, sin pasarse tampoco, obviamente sigue siendo pop rock al fin y al cabo. La melodía principal del teclado de Fran Villalba es hipnótica por donde se mire. Se me olvidó decir algo de Verónica. Verónica tiene un solo de Aldo Natalicia que literalmente parece hecho por Richie Sambora de Bon Jovi. O sea, hay un momento en que hace un bending que literalmente se materializó ahí Richie Sambora tocando ese solo. Es tremendo. Volviendo a La Montaña del Placer, tiene en la intro, que es medio latina, tiene esa melodía medio enigmática de teclado que hace Fran Villalba,
con cierto aire latino, cierto aire bailable, tropical, pero a la vez cargado de cierto misterio, de cierto misticismo, algo que es muy difícil de lograr. Acá ya se nota lo únicos que eran estos músicos, sobre todo Fran Villalba en el teclado, era un tipo único. No sé, no me sorprende que haya tenido después tanto éxito haciendo la banda sonora de Siete Cajas, pero después cuando entramos en el verso, la canción se transforma en un reggae. Después cuando llegamos a lo que podríamos decir el coro, empieza un juego con tones, la canción no se queda en ese típico ritmo del 4/4 con hi-hat y bombo y caja, sino que Pincho Villalba empieza como a usar mucho más los tones para ser un poco más variado el tema una vez que llega al coro, lo cual es irónico porque técnicamente cuando vos haces eso es para cargar la canción, no tanto para hacerla estallar. Acá Gaudí intenta un poco ir al revés en ese sentido. Tremenda canción La Montaña del Placer, de las más ambiciosas de este disco. Después viene mi tema favorito del disco, que es la canción número 7, que es Antología, que comienza con cierto aire, me animaría a decir cierto aire post-punk más melódico, ya en esta época hay que recordar que estamos hablando de los 90, en los 90 el post-punk casi estuvo desaparecido, pero bueno, había algunas bandas que de alguna u otra manera lo seguían teniendo vivo ahí, de manera digamos casi artificial, o sea, con respiración artificial, por decirlo de alguna manera. Acá Gaudí, esta canción comienza con una melodía de bajo muy típica del post-punk más melódico. Y bueno, después la canción es bastante enérgica, tiene... La letra me encanta, hace referencia a luchas de poder, a cuestiones históricas, menciona a Napoleón y menciona a nuestro amigo Adolfo, a que lo sacamos al mundial el lunes. Y bueno, es una canción que además tiene una dinámica muy interesante, o sea, la canción como que en los versos se empieza como a cargar y después estalla. Tremenda canción. Antología es una de las joyas escondidas más interesantes de Gaudí. Si ya conocen las canciones principales de Gaudí y no quieren conocer algo un poquito más profundo de su discografía, Antología es la mejor canción que les puedo recomendar, no duden en escucharla. La canción número 8 es Arena Blanca, que es otra de las canciones más ambiciosas del disco. Esta cambia de ritmo de manera constante. De repente la canción para, hay un juego de tones que la aterriza un poco durante unos breves segundos. Después se vuelve una canción más funky, pero al mismo tiempo tiene una especie de ritmo de Manchester por debajo. La canción en sí no es Manchester, pero tiene medio un ritmo de Manchester por debajo, que en esa época estaba muy de moda, porque estamos hablando de mediados de los 90, en esa época estaba muy de moda el Britpop, y el Britpop, como todos ustedes saben, es muy heredero del Manchester, o del sonido del baggy al menos. Y esta canción tiene ciertos elementos, más o menos lo mismo, aunque de una manera ya mucho más marcada, se puede decir de Sigue. Sigue es una canción ya más... que tiene propiamente el ritmo del baggy, el ritmo del Manchester de bajo. No, como dije, no es una canción 100% de baggy, puede tener el ritmo de bajo por debajo, pero no es una canción de baggy, es más una canción de pop rock, tiene un énfasis más en pop rock, pero con ese ritmo de baggy de bajo. Acá se nota también un poco la influencia del Britpop en lo que era Gaudí. Estamos hablando de, como dije, mediados de los 90, el Britpop era un estilo muy influyente. Más o menos se puede decir lo mismo de Vida. Acá en esta parte del disco hay como ciertas similitudes entre las canciones. Mándame un flap, a ver. Bueno, perdón, quise escuchar Vida antes de volver para terminar de acordarme bien, porque me he tenido una laguna mental. Sigue es una canción, como dije, es una canción que tiene ese ritmo de baggy muy característico, pero es más una canción de pop rock mezclado. Es como una mezcla de baggy con el sonido principal de Soda Stereo en los 80. Podríamos definirla así a la canción Sigue. Mientras que Vida es una canción que también se nota que tiene cierta influencia de Britpop, pero del Britpop sobre todo más oscuro. Es una canción que tiene un ritmo mucho más lento, mucho más pausado. Y bueno, tiene un aire también mucho más misterioso, un poquito más oscuro. Podríamos decir que es de las canciones más, entre comillas, oscuras de
del álbum, que es Vida. La canción número 11 es Él es, y esta es la única canción del disco que yo considero relativamente floja. Él es una balada que intenta ser oscura, intenta ser gótica en realidad, me da la impresión de que intenta ser gótica, por lo que más o menos entiendo de la letra y por lo que he leído, la canción habla un poco de la corrupción, de cómo los políticos son lo que son en este país. Yo no estoy descubriendo la rueda diciendo esto, ni Gaudí descubrió la rueda escribiendo esto. Bueno, pero en esta época digamos que era algo que estaba ya empezando a aflorar. Tenemos que entender que en los 90, al principio de los 90, de lo que yo he visto en esa época, yo nací en el 94, pero he encontrado mucho material de archivo de esa época. Lo que se veía era que en esos primeros años, luego de que cayó Stroessner, había una especie de optimismo respecto a lo que iba a ser la democracia para el Paraguay, la oportunidad que representaba para el Paraguay vivir por primera vez en democracia, entre comillas, ¿verdad? Porque la democracia, ustedes saben que tiene miles de defectos. Una de ellas, uno de esos defectos que tiene es que nunca termina de ser como tal, porque hay un montón de gente que está interesada en que no funcione como tal. Y había mucha esperanza en la democracia en ese momento, pero bueno, ya cuando llegamos a la mitad de los 90 se empezaba a notar que, bueno, vivir en democracia no era el paraíso idílico que todos los paraguayos creían que iba a ser. Ya se empezaban a notarse las grietas de la corrupción. De hecho, el país entró en quiebra por aquellos años, o sea, bueno, en quiebra no, los bancos entraron en quiebra en gran medida por la mala gestión del gobierno a nivel económico en esa época. Y la corrupción obviamente que había ya se empezaba a notar cada vez más. Esto sería un problema marcadísimo durante toda la historia a partir de acá. Y bueno, un poco la canción esta de Gaudí habla de eso, critica en algunos momentos hasta medio de manera bastante agresiva dentro de lo que era Gaudí, que te escupa en la cara, por ejemplo, dice una parte de la letra. Pero no sé, a mí no me convence, me parece una balada un tanto, una melodía un poco genérica, un poco sencillita, más. No me termina de apasionar, digamos, la canción. Yo sé que hay gente a la que le gusta, es una de las canciones más queridas de Gaudí, pero bueno, no sé, a mí en lo personal nunca me terminó de convencer. A ver si me van a un rato. Bueno, la canción número 12, antepenúltima, es Serenata. Serenata es una canción funky con detalles en el sonido de guitarra que de vuelta hacen recordar mucho al Soda Stereo de los 80. En el sonido de guitarra de esta canción es donde yo siento más similitudes con el Soda Stereo de, por ejemplo, álbumes como Nada Personal. El sonido de esta guitarra, la guitarra de Aldo en esta canción es como muy Nada Personal, digamos, con ese sonido, con ese rasgueo funky tan marcado y ese sonido tan puntiagudo, al menos de las cuerdas. Como dije, es una canción funky. Está en tonalidad menor. Hay una parte muy interesante que es cuando la canción de repente para y Pincho Villalba empieza a jugar con los bordes de la batería. Ese momento es muy de Police, me hace acordar mucho a The Police. Está bastante buena Serenata. Después viene una de las canciones más interesantes del disco. De hecho, las últimas dos canciones de este álbum son una muestra de vuelta de las tremendas ideas que tenía Gaudí. La canción número 13 es Asunción, que es un blues. Uno jamás pensaría que una banda como Gaudí, en un álbum como este que tiene tanta influencia del pop rock, del Soda Stereo, digamos, tardío de los 80, de repente te metería un blues, porque Soda Stereo es una banda que no hacía blues, nunca hizo blues en toda su carrera. Pero Gaudí acá se la juega, hace un blues en esta canción y le sale tremendamente bien, un blues obviamente adaptado a su sonido y adaptado al estilo de producción de este disco, pero le sale tremendamente bien. Tiene la fuerza, tiene la energía, tiene la crudeza, pero sin perder la elegancia en ningún momento. Y es una canción tremendamente bien construida, el coro está genial. La verdad es una de las sorpresas más interesantes y acá te demuestra el tipo de banda que era Gaudí. Tenía una química para tocar y unas ideas que eran absolutamente maravillosas. Asunción es un temazo, un tremendo blues mezclado con pop rock increíble. Y la canción número 14, si alguien me dice que es la mejor del disco y uno de los mejores cierres de la historia del rock paraguayo en un álbum, no se lo discutiría. Su secreto, una cruz, es la canción número 14, que es la que cierra el disco. Y bueno, Su secreto, una cruz es
hablame de ambición, ¿no? Porque estamos hablando de una canción que es en gran medida es un vals, porque es literalmente un vals la canción, en la gran medida, con una letra bastante poética, muy poética, de hecho está bastante bien escrita. En un momento sí la canción como que se acelera, vuelve a un ritmo de 4x4 un poquito más, digamos, estándar, pero después vuelve otra vez al ritmo de vals y es muy épico, es muy maravilloso lo que hace, es maravilloso lo que hace Gaudí con ese ritmo de vals, porque convierte a la canción en una cosa mucho más, podrían haber hecho la melodía de la canción es perfecta, podrían haberla empleado en una canción con un ritmo de 4x4 normal o con un ritmo de balada normal, pero no, ellos hicieron un ritmo de vals y hace que la canción se eleve a otro nivel totalmente. Y para colmo, después hay una coda, la canción es de la más larga del disco, dura 7 minutos con 4. Y para colmo de todo, hay una coda al final de la, digamos, la parte principal de Su secreto una cruz, que es básicamente, de vuelta, la canción con ritmo de vals, pero en versión acústica y con una armónica, tipo a lo Bob Dylan. Tremendo. Su secreto una cruz, uno de los mejores cierres de disco, de álbum que yo he escuchado acá dentro de lo que es la discografía del rock paraguayo. Es una pena que en aquella época el rock paraguayo hubiese estado tan eclipsado y que no pudiésemos salir afuera, porque la verdad Gaudí lanzó con Radio Fábulo un disco que tranquilamente le podía competir a lo mejor que había afuera en esa época. Más que recomendable, una parte de la enciclopedia del rock paraguayo este álbum. En fin, nada más que decir. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, espero que les haya gustado el video. Si es así, denle like, suscríbanse al canal, compartan mi video para que llegue a más gente. Y mañana jueves, o este jueves, lo más probable es que lance el video de la albirroja. Voy a ver si ahora mismo lo hago al terminar este y al subirlo. Nos vemos en la próxima, chau chau.